Suena increíble visto desde hoy, casi como el guión de un thriller político barato. Una empresa derrocando gobiernos, una compañía bananera con más poder que un Estado soberano, decisiones tomadas en una sala de juntas que condenan el futuro de un país entero. Pero no es ficción, no es exageración. Durante décadas, en buena parte de América Latina, el equilibrio de poder no se jugó entre presidentes y parlamentos, sino entre presidentes y una corporación, la United Fruit Company. Una empresa tan rica, tan conectada políticamente y tan incrustada en la política exterior de los Estados Unidos, que algunos países de Centroamérica no parecían naciones independientes, sino filiales corporativas. Si los imperios suelen llegar bajo una bandera, este llegó bajo un logotipo. Y lo más perturbador es esto: casi nadie, fuera de la región, prestó verdadera atención. Para el mundo era solo negocios. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender cómo una empresa de frutas logró influir, manipular y, en algunos casos, derribar gobiernos enteros, hay que retroceder al final del siglo XIX. Un mundo que empezaba a encogerse gracias a los barcos de vapor y los cables telegráficos. En Estados Unidos y Europa, el banano era una novedad exótica, dulce, barato, fácil de vender. Un producto perfecto, salvo por un detalle letal. Se estropeaba rápido, demasiado rápido. Un banano debía cortarse, transportarse, enfriarse, cargarse en un barco, cruzar el mar, descargarse y venderse en cuestión de días. Eso significaba que el negocio no consistía solo en cultivar fruta. El verdadero poder estaba en controlar toda la cadena: puertos, ferrocarriles, almacenes, barcos refrigerados y, sobre todo, gobiernos que no estorbaran. La United Fruit Company entendió esto antes que nadie. Fundada en 1899, tras la fusión de varios productores rivales, se convirtió en un coloso. No solo tenía plantaciones, poseía una de las flotas marítimas más grandes del hemisferio occidental. No solo exportaba bananos, construía y controlaba los ferrocarriles que los transportaban. No solo operaba en países pobres, moldeaba economías nacionales enteras cuyos presupuestos dependían de impuestos bananeros y salarios pagados por la propia empresa. En Costa Rica, Honduras, Guatemala y más allá, United Fruit era empleador, terrateniente, monopolio logístico, actor político y, cuando hacía falta, una extensión informal de la política exterior estadounidense. Dinero y poder, perfectamente integrados. El mundo lo notó, sobre todo quienes vivían dentro de ese nuevo tipo de imperio. En 1904, el escritor estadounidense O. Henry, tras pasar tiempo en Honduras, acuñó un término que haría historia: República Bananera. No era una broma, era un diagnóstico. Una república bananera era un país con soberanía frágil, instituciones débiles y un futuro decidido no por sus ciudadanos, sino por un único producto controlado desde fuera. El término se popularizó porque era preciso. Tan preciso que dejó de ser metáfora y pasó a ser modelo de negocio. United Fruit lo entendió a la perfección. Año tras año acumuló más y más tierras, muchas veces por precios ridículos. Compró millones de hectáreas de los mejores suelos agrícolas, normalmente a gobiernos endeudados y desesperados por liquidez, o a élites locales encantadas de asociarse con capital extranjero. Algunas tierras eran fértiles, otras no tanto. Eso daba igual. Lo importante era poseerlas. La tierra era palanca, la tierra era poder, y sobre todo, la tierra bloqueaba competidores. Un país podía tener miles de agricultores y tierra de sobra, pero si United Fruit controlaba las únicas vías férreas hasta el puerto, nadie más podía llevar su producción al mercado internacional. La infraestructura no servía a la nación, servía a la empresa. Para los trabajadores, la vida era sencilla, predecible y brutal. Muchos vivían en pueblos propiedad de la compañía. Las casas eran de la empresa, los hospitales de la empresa, las escuelas de la empresa. Los salarios, en ocasiones, no se pagaban en dinero real, sino en vales canjeables únicamente en tiendas de la propia compañía, con precios fijados, por supuesto, por la compañía. Todo el ciclo económico empezaba y terminaba en United Fruit. Te pagaba, te vendía comida, te alquilaba la vivienda y exportaba los beneficios al extranjero. Si la integración vertical fuera un deporte, United Fruit habría ganado medallas olímpicas. La construcción de ferrocarriles profundizó aún más ese control. Hasta hoy, muchas de las primeras líneas ferroviarias de Centroamérica tienen recorridos absurdos, curvas sin sentido, ciudades importantes ignoradas, trayectos que atraviesan selvas sin población. No se diseñaron para unir países, se diseñaron para unir plantaciones con puertos,
Eran cintas transportadoras privadas, no infraestructuras nacionales. Y cuando los gobiernos intentaban regularlas, United Fruit recordaba quién financiaba sus deudas. Infraestructura se convirtió en influencia en coerción, pero el verdadero poder no venía solo de la tierra o los trenes, venía de la política. En países con democracias frágiles, instituciones jóvenes y dependencia extrema de inversión extranjera, United Fruit aprendió a moldear resultados. Apoyaba a presidentes dispuestos a ofrecer exenciones fiscales, concesiones de tierras y represión sindical. Financiaba campañas, presionaba a funcionarios. Y cuando el viento político soplaba en contra, siempre quedaba un as bajo la manga: el gobierno de los Estados Unidos. Durante las primeras décadas del siglo XX, Washington estaba obsesionado con proteger los intereses económicos estadounidenses en el extranjero, especialmente en América Latina. La doctrina Monroe, concebida para frenar la intromisión europea, se transformó en una excusa para intervenir cuando cualquier interés corporativo se consideraba amenazado. United Fruit aprendió a traducir problemas empresariales en riesgos de seguridad nacional. Una huelga se convertía en amenaza comunista. Un impuesto nuevo en acto hostil. Una reforma agraria en ataque a la propiedad estadounidense. Marketing corporativo a escala geopolítica. Uno de los primeros ejemplos claros ocurrió en 1911, en Honduras. United Fruit había prestado dinero al Estado a cambio de tierras, impuestos bajos y derechos ferroviarios exclusivos. Cuando la inestabilidad política puso esos acuerdos en peligro, la empresa presionó. Washington respondió enviando buques y marines para proteger los intereses estadounidenses. Esos intereses tenían nombre y apellido. El mensaje fue cristalino. Si tus decisiones afectaban las ganancias de la empresa, podían interpretarse como una agresión a una potencia mundial. Todo esto fue solo el prólogo del episodio más infame de esta historia, un caso donde se mezclaron intereses personales, propaganda, servicios de inteligencia, ejércitos ficticios y un presidente democráticamente elegido que cometió un error imperdonable: creer que la tierra de su país debía pertenecer a quienes la trabajaban. La historia cambia en Guatemala en 1954. Y no empieza con un golpe de Estado, empieza con tierra ociosa. Cientos de miles de hectáreas en manos de United Fruit, compradas a precio de saldo, declaradas casi sin valor para pagar menos impuestos y mantenidas improductivas para proteger su dominio del mercado. Para Jacobo Arbenz, presidente elegido en 1951 en una ola de reformas democráticas, aquello era una crisis nacional. Guatemala era un país pobre con tierra fértil secuestrada por intereses privados. El 90% de la población vivía en pobreza. El 2% de los propietarios concentraba más del 70% de la tierra. Arbenz propuso una reforma agraria. Las tierras improductivas por encima de cierto tamaño serían expropiadas, compensadas según el valor declarado por sus dueños ante Hacienda y redistribuidas entre campesinos. Para la mayoría de las empresas, eso habría sido una negociación política. Para United Fruit fue una declaración de guerra. Durante años, la empresa había insistido en que sus tierras valían casi nada cuando tocaba pagar impuestos. Ahora, de repente, eran incalculables. Arbenz ofreció compensar a razón de unos $3 por hectárea, exactamente el valor que la propia empresa había declarado. La indignación fue inmediata. Cuando el Estado te cree, el problema no es legal, es de poder. La ironía aquí no se escribe, la entrega la historia. Pero United Fruit no era una empresa cualquiera. Tenía aliados en los niveles más altos del poder estadounidense. El secretario de Estado, John Foster Dulles, había trabajado para el bufete que representaba a la compañía. Su hermano, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, había sido miembro de su consejo. Muchos responsables de la política hacia América Latina tenían vínculos directos con la empresa. Cuando United Fruit dijo que Arbenz era una amenaza, Washington escuchó otra cosa. El comunismo avanza. Era la Guerra Fría. El matiz no sobrevivía. Arbenz no era comunista. Su reforma se parecía más a políticas aplicadas por los propios Estados Unidos en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Pero el miedo era moneda corriente. United Fruit financió campañas de relaciones públicas, presionó medios, exageró vínculos inexistentes con Moscú. En ese contexto, la verdad era secundaria. El pánico era rentable. En 1954, la Agencia Central de Inteligencia lanzó la operación PB Success. Reclutó un pequeño grupo de exiliados, los armó, los entrenó en Honduras y creó una radio que difundía noticias falsas sobre rebeliones masivas y deserciones en el ejército guatemalteco. Sobornó oficiales. Fabricó la ilusión de un ejército enorme avanzando sobre la capital. En realidad, eran apenas unos cientos de hombres. El impacto psicológico fue devastador. Convencido de que su propio ejército se le volvía en contra, Arbenz renunció. Los golpistas instalaron al coronel Carlos Castillo Armas, un régimen dócil con United Fruit,
y ferozmente hostil a sindicatos, campesinos y oposición democrática. La reforma agraria se anuló, las tierras volvieron a la empresa, y Guatemala entró en décadas de violencia que costaron más de 200,000 vidas. Para United Fruit fue un éxito empresarial, un gobierno derribado para proteger el balance, una democracia sacrificada para restaurar la rentabilidad. En las salas de juntas no se hablaba de injerencia, se hablaba de eficiencia, y en Washington no de lobby corporativo, sino de defensa nacional. Ese fue el verdadero genio. Y la tragedia de la era de las repúblicas bananeras, convertir beneficio privado en patriotismo. Guatemala no fue un caso aislado. En Colombia, la presión de la empresa llevó a la masacre de Santa Marta en 1928, cuando el ejército disparó contra trabajadores en huelga. En Honduras, presidentes entraban y salían según su cercanía a las compañías fruteras. En Costa Rica, Panamá y Nicaragua, las concesiones otorgadas crearon estados paralelos. United Fruit llegó a tener más barcos que muchas armadas latinoamericanas y más empleados que varios gobiernos centroamericanos. No es fácil discutir con quien controla tu economía, tu infraestructura y tu imagen internacional. En su apogeo, United Fruit fue conocida como el pulpo. Sus tentáculos llegaban a todo: economistas, abogados, mercenarios, ingenieros, lobistas, diplomáticos. Filantropía estratégica, libros infantiles glorificando el banano como símbolo de progreso, donaciones de infraestructura usadas luego como palanca política, incluso influencia en leyes migratorias para asegurar mano de obra barata. La escala era impresionante, la sutileza inexistente, y aún así, fuera de América Latina, esta historia es poco conocida. Las repúblicas bananeras no fueron episodios marginales, definieron fronteras, economías, migraciones y conflictos que siguen vivos hoy. Pero en muchos libros occidentales aparecen como notas al pie. En Estados Unidos, United Fruit es recordada a veces como una empresa pintoresca, en América Latina como una fuerza que quebró países. El legado no terminó en el siglo XX, cambiaron las formas. Hoy, las multinacionales no envían ejércitos privados, influyen mediante cadenas de suministro, deuda, plataformas digitales y presión financiera. Empresas tecnológicas moldean la comunicación global. Mineras y energéticas condicionan debates sobre tierra. Fondos de inversión y organismos financieros imponen reformas. El sistema financiero explicado muestra que los incentivos siguen siendo los mismos. Cuando la estabilidad de los mercados depende de gobiernos obedientes, el poder económico empuja para obtenerlos. Esta no es una historia sobre bananos, es una historia sobre lo que ocurre cuando el poder económico crece más rápido que el poder político, cuando la soberanía se negocia, cuando una reunión de directivos decide el destino de millones. Es una advertencia escrita en exportaciones, ferrocarriles, propaganda y golpes de Estado. La pregunta sigue vigente hoy, en un mundo de deuda, inflación explicada a medias y finanzas personales cada vez más frágiles. ¿Quién gobierna realmente? ¿El Estado o quienes lo financian? La historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes cómo el dinero movió países como piezas de ajedrez, no verás la próxima jugada hasta que sea demasiado tarde. Si esto cambió tu forma de ver el dinero y el poder, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y aquí te muestro los lugares donde nadie quiere que mires.